como gran organización del mundo. En el mundo cordillerano, el cosmos está estructurado en 3 grandes pisos, que podríamos decir que el mundo real, vivencial, de la experiencia empírica, refleja mínimamente al mundo cósmico. Es como una copia minimizada de la estructura cósmica. Las alturas, las montañas, son el piso cósmico de lo sobrenatural. Allí están reinando 2 grandes oponentes. Por un lado, las imágenes sagradas y por otro, las representaciones malignas. El otro piso cósmico es el piso del hombre. Ese radica en los valles, en la zona más baja dentro de lo que es la estructura cordillerana, donde están los asentamientos humanos sobre cada curso de agua. Y el mundo subterráneo, el que está bajo el suelo, es el otro mundo o el tercer piso cósmico. En cualquiera de estos pisos, la estructura del mundo lleva como 2 signos polares. Quizás si yo cuento un cuento muy cortito que dice que un hombre que se había hecho o quería hacerse compadre de Dios y después de mucho pedirle, Dios aceptó y el compadre le pidió que lo llevara al cielo y bueno, Dios aceptó de vuelta. Y entonces cuando el hombre llegó, vio velas encendidas, vio un orden establecido y le llamó poderosamente la atención esa luminosidad que había en el lugar. Y entonces le dice, ¿y esto qué es? Y esto es la gente, le dijo Dios. ¿Cómo? Y sí, esta vela es la del compadre Juan. Y así le iba diciendo el nombre de cada vela y él iba reconociendo a sus compadres, a los amigos, a los angelitos. Y entonces vio una que estaba por apagarse, ya quedaba solo el pabilo, y entonces dice, ¿y esta de quién es? Y esa es la tuya, le dijo Dios. Y el compadre dice, ¿cómo? Tan chiquita que está. La sopló, la apagó y el compadre se murió. Es decir, en este brevísimo relato, la luz y el orden es el ámbito de lo sagrado, que pasa a los hombres a través de un representante, el representante de Dios en las altas cumbres es la Virgen Nuestra Señora del Rosario de Andacollo. Este es el único culto que entró a San Juan ni por misioneros ni por sacerdotes, sino por arrieros. Es un culto que entra a través de la vía del laico. Es el hombre el que elige a su representante sagrada. A ella se la homenajea en pequeños templos familiares que condensan la imagen cósmica. En esos templos se le danza y se le canta. Los hombres danzan afuera, las mujeres cantan adentro. Pero lo que podría parecer una imagen de esterilidad social en la división del grupo étnico a partir de los sexos, en realidad queda totalmente subvertido si advertimos que cada uno de estos danzantes lleva un gorro, el cual reproduce en la frente la imagen sacra, ya sea porque llevan la estampa de la Virgen o porque llevan un espejo donde se refleja permanentemente la imagen sagrada. De este modo, los hombres son
lo inverso de la imagen sagrada femenina. Mientras las mujeres cantan en el altar en virtud de una analogía de maternidad que permite organizar el mundo porque estructura la vida social cordillerana. La Virgen da en esta posición cómo debe configurarse la pareja, la mujer como su análoga, el hombre como su inverso. Frente a este orden en donde el mundo social se despliega, aparece una imagen que también reina en las cumbres, pero donde está el oro, donde están las minas. Ese es el malo o el maligno que puede aparecerse como un ruido, como un silbido, como una sombra, como un viento, como una cadena, como un remolino. La característica que asume el malo es que puede sufrir una metamorfosis permanente en una serie que nunca se cierra, porque así como es toro, o es perro, o es sombra, y es siempre una forma diferente. No llega a definir un orden, sino todo lo contrario. El hombre llega al límite de lo que puede ser su capacidad analítica, porque no puede diferenciar el contorno de las cosas. La metamorfosis permite que dentro de una pieza sople el viento, o que en pleno campo, donde no hay nadie, en pleno anecúmene de la cumbre, suene un silbido o aparezca un grito. Las características de la imposibilidad de una espacialidad que adquiere caracteres que no permiten identificarla como tal, transforman el mundo en un caos. Y así el mundo cordillerano configura en su primer piso lo que sería esa imagen en donde se opone el bien y el mal en dos representaciones. Una iluminada, la Virgen, la otra fragmentada, porque el malo no tiene cara y por lo tanto no se puede identificar lo que sería su identidad. Su identidad es precisamente la carencia de ser. El piso cósmico del hombre también tiene sus partes oponentes. Quien lleva el bien, quien es representante de esta condición de bien, es fundamentalmente el actor social que nosotros llamamos compadre o comadre. Ella es el reservorio de la identidad, porque el misterio entre una madre y su hijo es el misterio de la paternidad, el cual solo es compartido por su comadre. Quien deposita en sí ese secreto y tiene la obligación de decírselo al ahijado cuando éste puede llegar a contraer sus relaciones afectivas, porque al ser custodio del orden, es el reaseguro de que no exista el incesto. Solo él, al poseer el misterio de la paternidad, puede impedir que en este grupo se reproduzca, como en una forma caótica, una carencia de contornos y de definición humana. Por otro lado,
también están esos hombres que aceptan la metamorfosis, que aceptan la fragmentación, y por lo tanto en este piso cósmico, así como el compadre es el reaseguro de la sociedad, están los otros, aquellos que pactaron por un bien que no es permanente. Estos son los que hacen el pacto con el diablo. Para aceptar el pacto, debe aceptar la metamorfosis. Por eso el hombre debe caminar 9 kilómetros hacia el descampado, hacia el Cerro Negro, dicen ellos, donde lo llama: che diablo, si sos tan macho, vení y dame, y se le hace el pedido, y se le hace el negocio. Son 9 noches de terror que el hombre debe sufrir, pruebas indescriptibles, porque el malo se presenta con formas y con estrategias cada vez más terroríficas y más difíciles de soportar. Quien la soporta adquiere un bien que le permite adquirir prestigio, o el dinero, o los lances, o las capacidades artísticas de la guitarra y el baile. Son esos hombres que pueden vivir sin trabajar, pero que siempre tienen las posesiones para vestirse, para comer e incluso a veces para enriquecerse. El pacto se debe hacer estando totalmente desprotegido, es decir, aceptando su indefensión. Y para eso debe ir sin puñal, porque el puñal es sagrado. Por eso el diablo le tiene miedo al puñal, él solo maneja la horqueta. Y por lo tanto el hombre debe presentarse antes de las 9 de la noche, porque después de esa hora ya no atiende el diablo. Porque el hombre tiene que volver antes del primer canto del gallo. El reino y la temporalidad del mal es desde las 12 de la noche hasta el primer canto del gallo, que coincide, si nosotros nos remontamos al orden, al tiempo en que el Señor fue negado. 3 veces. Y después está el piso subterráneo, el piso debajo de la tierra. Y allí también hay 2 elementos esenciales. El elemento del bien son los difuntos, ya sean las ánimas familiares o ya sean las mitificadas por el culto popular. Las ánimas familiares reciben el recuerdo permanente de la familia los días lunes, que es el día de las ánimas, y las ánimas familiares entregan a sus miembros aquello que ellos fueron. Si es una madre, la protección; si es una tejendera, el arte; si es una tía, la protección; si es el padre, el apoyo frente a la carencia de salud. Las ánimas sociales son aquellas a los cuales los hombres les rinden culto en pequeños santuarios que hacen el lugar donde el hombre murió. La prueba empírica de su existencia es un relato de la gente que lo conoció, del nombre que tuvieron, a veces de una foto y del santuario, porque el santuario está donde esa persona murió. Se fue. Me pasé los 20 minutos. No, bueno. Es que he empezado a terminar. No, tenemos 3 minutos más.
¿Empiezo? Bueno, las ánimas sociales entregan siempre su carencia. Al ánima social se le pide aquello que no tuvieron. Si no tuvieron salud, se le pide salud. Si no tuvo matrimonio, se le pide matrimonio. Si de ella no se sabe quién la mató, se le pide por lo perdido, la vida. Pero también está en el mundo subterráneo el mal. Son los duendes cordilleranos. Son aquellos niños que murieron sin bautismo. Pero morir sin bautismo significa que murieron mediante alguna técnica abortiva. No hablan, son desgreñados y sucios, se alimentan de sus propias heces y engañan a los niños y los raptan, no para matarlos, sino para perderlos. El duende es un raptor de aquello que él nunca pudo ser. Por eso el duende no puede hablar, porque no tuvo una madrina que le levantara el pulgar, con su pulgar, el paladar. La madrina es la persona que cuando un niño nace, se pone sal en el pulgar y le levanta el paladar para que hable bien. Es decir, le otorga el mundo de la comunicación y del futuro. Al duende es la vida fragmentada por decisión humana. No es un diablo, es un niño que no pudo nacer. Este universo cósmico se proyecta en toda la vida del hombre cordillerano. Sobre él estructura su mundo productivo. El hombre trabaja los campos, la mujer trabaja el hogar. Sobre esta estructura se estructura el mundo social, porque la primera institución naciente es la del compadrazgo. Y sobre este mundo, sobre esta concepción, se estructura la creencia, es decir, el orden o el caos en virtud de una representación sagrada o demoníaca que habita las cumbres, la altura.
Bueno, para hablar de Carlos Gómez Centurión, en tanto pintor, en tanto él en relación a un contexto que le produce el germen de su poética, tendría que decir, ante todo, que todo artista está en relación a su entorno a través de su obra, con lo cual está en relación a dos cosas simultáneamente, al entorno y a su lenguaje. El lenguaje elegido para ello, para pescar el entorno, pero para pescarlo consigo mismo, metido él en el entorno y en el medio que utiliza, o sea, el lenguaje pictórico. Mantiene una relación doble con la pintura y con su contexto, con su entorno, diría más bien. Otros artistas definen el entorno como cultural, el tiempo. Particularmente en el último siglo ha sido muy importante la determinante tiempo. Y el tiempo era justamente una reflexión sobre el lenguaje pictórico. Entonces se desarrolló la conciencia abstracta de la pintura en gran parte. En nuestras tierras se plantearon cosas medias absurdas, como una rivalidad entre los partidarios del tiempo, que eran los que estaban pensando en esta lógica que acabo de definir, y los partidarios del lugar. Cuando uno vive en realidad emplazado en tiempo y lugar, y es muy importante ese emplazamiento de estar en hoy estoy aquí, y definir en la sensibilidad de hoy, y con mi hoy, y con mi lenguaje de reflexión sobre el hoy, el aquí. Ahora, para Carlos Gómez Centurión, su aquí es un aquí mágico. Es un aquí es un aquí que es aquí la provincia frente a Buenos Aires. Aquí mi contexto rural, aunque vivo en una ciudad, aunque sea una ciudad provinciana, vivo en una ciudad, él diría eso, creo, es mi contexto rural, porque ante todo se define su pintura lo dice, en un contexto de gente que trabaja en el campo, en un campo particular que no es para nada el de la pampa húmeda, es el campo de cierta sequedad, de luz profunda y aguda, de pobreza cierta, pero siempre con una cosa común con la pampa, el infinito. No hay referencias concretas. Y hay una especie de aire mágico, un pozo que se abre, que es como yo me entiendo con ese vacío. Ese yo, ¿quién es el que dice yo me entiendo? Cada personaje de esos cuadros está preguntándose eso, y él también. Y ese es el punto común entre él y sus personajes, y es el motivo de su poética desarrollada en imágenes, pero imágenes que son producto no de mera gráfica, sino de un lenguaje asumido sensorialmente. Esto es, en el lenguaje de lo visual
hay meramente lo descriptivo gráfico, pero también hay lo sensorial, sensitivo de la materia, del color con una cierta densidad y demás. Creo que Carlos Gómez Centurión se mete simultáneamente en lo gráfico y en lo sensorial, pero porque ante todo es lo sensorial más que lo gráfico. Lo gráfico es para sintetizar y ser claro. ¿Claro para quién? ¿Para los otros? No, para sí mismo también. Para entender qué es lo que está pescando, qué es lo que está haciendo. Y creo que esa es, en términos generales, es decir, no podría decir, no, sí puedo decir más, mucho más, pero creo que puedo confundir el mensaje de lo que se trata la poética de Carlos Gómez. Puedo decir también lo que es este tipo de poética en el contexto de la pintura argentina. Él pertenece a un grupo que lo ha tenido como uno de los organizadores, que se llama Mito Real, que justamente propone ese rescate del mito dentro de la realidad. Y es ahí donde se rodeó de gente como Quiroga, que ya venía de hace tiempo trabajando en esta línea, con una visión de su Tucumán, así como Carlos tiene su San Juan. Víctor tiene su Tucumán, también Collar, que tiene su Paraguay, viviendo aquí, pero es de origen paraguayo. Y también, en un primer momento, hicieron una exposición donde también había otros que también aportaban una visión una visión de esa realidad, de ese tipo de realidad. O sea, donde convive la realidad y lo mágico. Yo creo que hay muchos artistas que están indagando en esto. Creo que lo que fue originariamente un grupo se podría transformar en el futuro casi en un movimiento, porque no es natural, es la vivencia de algo que es interno a una sociedad. ¿Cómo se define una sociedad? Hay otros artistas que ya de hace tiempo han comenzado con ello. Pero fue por algo ellos dedicaron esa exposición a Gramajo Gutiérrez, que fue un pintor en torno a los años 20, 30, 40, que definió esa asunción. Magnífico artista, por cierto. Yo tenía el ejemplo de pintores españoles que trabajaban por esa línea. Hay otros también que de otra manera, como Molina Campos, por ejemplo, desde algo que la gente interpretó directamente como caricatura, pero en realidad estaban haciendo arquetipos de ese contexto. No sé, no tengo mucho más que decir respecto a esto, sino solamente una reflexión. Una vez
un embajador argentino me estaba dando una comida así en un país, en el país donde él representaba a la Argentina. Y me dijo, ha llegado el momento de recibir un artista. Antes no pude dar la importancia a la cultura, porque lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo. Se estaba refiriendo a que lo primero es lo político, lo económico, y no lo cultural. Lo cultural es lo segundo, según él. Y entonces yo le agradecí el acto, pero le dije que para mí lo importante es que lo segundo es lo primero. Porque ¿quién se acuerda de la civilización egipcia sino a través de su arte? ¿Quién sabe los detalles de la política de Egipto? O sea, lo importante es cómo un pueblo se define míticamente con su realidad, y entonces su realidad se transforma en mito. Por eso creo que Carlos Gómez Centurión está en la buena vía por dos razones: porque es muy buen pintor y porque sabe lo que es asumir su contexto. Hablar de la obra de Carlos Gómez Centurión es hacer referencia al mito, o es necesario empezar por ahí, o sea, porque no, para, siempre hay el arranque y tiene que ser bien. Yo repuso. Sí. Yo sé. Ahora. Para comprender la obra de Carlos Gómez Centurión es preciso abordar el tema del mito, porque eso conforma como el sustrato, ¿no?, en el cual se inserta. Pero para entender al mito también es necesario hacer una serie de reflexiones, porque la cultura occidental ha formado una serie de equívocos alrededor. Así se ha llegado a considerar al mito como algo, como una ficción, como una mentira o como el lado oscuro de la realidad. Y yo diríamos que es todo lo contrario, es la parte más luminosa de la realidad y la condensación mayor de los sentidos. O sea, esto ya viene del origen mismo de la cultura occidental, y especialmente del origen del logos, cuando en su nacimiento se aleja del mito y a partir de eso sí se da el nacimiento de la razón y de la filosofía, y todo lo que tiene que ver con la vida simbólico es despreciado, ¿no? Este desprecio es de un modo acentuado por fines del siglo pasado por el positivismo, que se aleja de alguna manera de la sensibilidad para imponer, es decir, un realismo, diríamos, opaco, que daría lugar ya en el siglo XIX a movimientos como el regionalismo o el indigenismo, ¿cierto?, que también oscurecieron en gran medida esos aspectos, llamémosles, luminosos de la realidad. Entonces, de ahí es que yo creo que la obra de Carlos Gómez Centurión, es decir, toma el mito en el verdadero sentido. O sea, cuando ya en 1725 Vico hace la primera reivindicación del mito desde el lado del romanticismo, señalando que justamente el mito es la realidad verdadera, porque la gente lo vivencia como algo real, no lo vivencia como una ficción. Y de ahí que siempre casi todos los pueblos diferencian lo que es mito de ficción. O sea, los cuentos, por ejemplo, forman parte de la ficción, mientras que el mito se considera algo así como el sustrato mismo de la realidad o el fundamento de la cultura. Por lo tanto, referirse o trabajar con el mito es trabajar con los fundamentos de la cultura. En esos fundamentos uno advierte cierto estrato indígena, como lo hay, por supuesto, en Cuyo, en el área andina, pero al mismo tiempo las otras vertientes de lo popular, e incluso también de lo popular urbano. O sea, ¿no?, porque el mito no solamente tiene que ver con lo indígena, sino que todos, hasta las personas de las ciudades, todos viven de algún modo insertos en una atmósfera que tiene que ver con el mito, o sea, en el sentido de que todos tienen valores ejes que los estructuran y los fundamentan. Entonces, es decir, este sentido de lo mítico
no, se advierte, me corta ahí porque iba a una cosa y se me borró. Que lo digo, lo mítico tiene que ver mucho también con en las referencias que se hacen a lo fenoménico, ¿no? La gente cree, por ejemplo, de que todos los fenómenos que ocurren, que uno puede documentarlo a través de la fotografía o de la grabación o de la simple visión, ¿cierto? Forman parte de la realidad, sin darse cuenta de que muchos de esos elementos, a veces en la medida en que no transforman en absoluto la cultura, ¿no? ni tienen consecuencias para nadie, no son reales. Pongo a verse a menudo un ejemplo como un auto que pasa por la puerta, ni siquiera la persona que lo conduce sabe que se va a acordar 10 minutos después que pasó por aquí y nadie lo va a ver, nadie va a registrar eso. Entonces eso es la realidad, diríamos, ¿no? Mientras que hay cosas que son imponderables, que no se las puede documentar, ni fotografiar, ni grabar, ni grabar con un grabador, y sin embargo transforman a veces, tienen un profundo sentido y transforman la realidad, ¿no? Anécdota del Mahabharata, de un padre que le enseñaba a su hijo toda la epopeya, esta gran epopeya de la India, y el chico le decía al final, por esto no es real, ¿entiendes? No ocurrió, era un mundo muy fantástico del Mahabharata. Dice, el padre le contestaba que el Mahabharata se venía contando hace miles de años y que mientras ellos no iban a dejar ninguna sombra en la historia de la humanidad, el Mahabharata iba a seguir existiendo sobre ellos. Entonces, ¿a dónde está lo real, diríamos, no? Yo creo que lo real justamente está en el mito, porque el mito descarta toda la escoria, todo lo que sobra, lo que no tiene significado, y condensa los mayores significados. Entonces, trabajar con el mito no es caer, como también piensa cierta crítica totalmente alienada, ¿no? Y alienante, de creer que es caer en un cierto folclorismo, regionalismo pasado de moda. Justamente yo creo que lo importante de Gómez Centurión, que en este sentido retoma también el camino de Gómez Cornet, de Gramajo Gutiérrez, e incluso también de Gertrudis Chali y también de un Berni, que la muerte de Berni creo que ha dejado un gran bache, ¿no? en el proceso histórico de la pintura argentina, y que ahora puede ser retomado a través de una recuperación del realismo, ¿no? Pero no al efecto, no al efecto de caer en la moda del realismo mágico, que viene más bien digamos, de América Central, ¿no? sino para plantear un nuevo, lo que yo llamaríamos un nuevo regionalismo, suprarregionalismo, en el sentido de que rompe con la vieja dialéctica que por un lado ponía el viejo regionalismo, que era un regionalismo muy atado a un sitio, mediocre también en buena parte de sus realizaciones, y sin una aspiración a lo universal, ¿no? Y frente a eso, en la vieja dialéctica, diríamos, estaba un universalismo que a su vez prescindía de todos los sustratos propios, como si se pudiera hacer un arte verdaderamente universal que no esté referido a un espacio y a un tiempo. O sea, esa desterritorialización y destemporalización que produjo también, que es un producto de la modernidad. Creo que recuperar es decir, acabar con esa dialéctica es proponer, es decir, tratar, por un lado, de folclorizar los temas, o sea, la materia humana, los mundos a los cuales uno se aborda, porque al folclorizarlo de algún modo lo estamos degradando, poniéndolo, es decir, alejándolo de la posibilidad de ser universal, mostrándolo como un tipicismo, y por lo tanto estamos injuriando esos mundos que a veces queremos exaltar, ¿cierto? Creo que este proceso de desfolclorización es la única forma de entrar a la esencia humana del fenómeno, digamos, o de esos mundos, dar cuenta de ellos, mostrar, digamos, lo maravilloso, porque el arte, una de las funciones fundamentales del arte es enseñar al hombre a maravillarse de la realidad. Entonces, eso, vivenciar lo maravilloso, pero no tanto como un realismo mágico, sino de ver que la realidad también tiene siempre lados maravillosos, que es posible encontrar a través de una mirada especial lo maravilloso de la realidad, que reitero, tiene poco que ver con la moda del realismo mágico, al cual alegremente se prenden mucho. O sea, creo que esto es mucho más auténtico en el sentido de que busca a través de las distintas fuentes de lo popular, porque eso es también algo muy importante. Yo creo que las verdaderas creaciones se han sustentado siempre en culturas concretas, en lo propio de las culturas. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, viene el proceso para elevarla y situarlas en una dimensión universal, que creo que es lo que hace desde hace ya un tiempo, ¿no? Gómez Centurión, a través de pintura que también, a diferencia del viejo regionalismo que utilizaba el prestigio de lo temático para poder justificar una serie de pobreza en el concepto y pobreza en la forma, creo que aquí hay un rigor conceptual junto a una gran riqueza formal, porque eso también, es decir,
en eso hay que ser bien estrictos, porque de lo contrario se le está dando elementos a la crítica colonizada, que siempre está apelando al bajo nivel artístico, ¿cierto? De la gente que trabaja sobre el propio proceso histórico-cultural. Juntando estas dos cosas es como se han hecho las grandes obras de la humanidad, es decir, que ya desde el libro como el Gargantúa y Pantagruel de Rabelais o Las Mil y una Noche, que es un código, por ejemplo, de toda la cultura árabe, ¿no? Ahí están juntando las dos cosas, la versión original, digamos, de Las Mil y una Noche, hay un gran despliegue también formal, y por otro lado se encuentra que están todos los mitos, los cuentos, las historias que vienen dando vueltas por esos mundos, ¿no? Entonces esto que lo toman del lado de la pintura y otros que están trabajando en el lado de la plástica, y creo que es fundamental por lo que llamaríamos una emergencia civilizatoria de América Latina desde el lado cultural, ¿no? Es decir, pinturas que den cuenta de todos esos universos que no son tampoco, si no está haciendo indigenismo, porque creo que no es una pintura que quiera recluirse en ámbitos así cerrados, sino más bien se ven todos los vasos comunicantes, desde lo indígena a lo popular rural y de lo popular rural a lo popular urbano, diríamos, ¿verdad? Y de lo popular urbano incluso a los grandes paradigmas, ¿no? a los grandes ejes del pensamiento humano y de la experiencia humana. Es decir, en ese sentido creo que es una obra verdaderamente universal y al mismo tiempo profundamente argentina, ¿no? Podemos agregar, parar y hacer alguna cosa, a ver si... Podría añadir una cosa más, ¿no? Lo que me parece muy interesante la propuesta de Gómez Centurión es trabajar con la Argentina profunda, digamos, ¿no? Es decir, con todos esos... No, espera, no me acuerdo qué torra eso. Había dos conciertos. No. Ya está, ¿no? Sí. Lo que me parece muy importante en Gómez Centurión es que la importancia que le ha dado a todo el imaginario social frente a una cultura que nos ha enseñado a privilegiar el psicologismo o el individualismo, ¿no es cierto? Y él cree más bien en todos los valores que circulan así por el medio en que vive. Y creo que la mejor manera de desprenderse de todas las marañas que a veces que nos introduce el colonialismo, ¿no? Para poder llegar a la Argentina profunda, ¿no? Que eso es una cosa muy necesaria en este momento en que se nos está imponiendo una concepción light de la vida, escapar justamente a todos a esos nutrientes básicos de la identidad, ¿no? Es decir, tanto como argentino como latinoamericano, y de esa manera situarnos frente a una agresión cultural, a una colonización globalizadora que nos quiere borrar las señas de identidad, ¿no? Creo que esa actitud, digamos, de tomar en cuenta el imaginario social, no solamente si uno analiza las grandes obras de la humanidad en la literatura y en la plástica, se va a dar cuenta que son justamente las que han trascendido y han quedado en el tiempo, son aquellas que han sido capaces de dar cuenta de esa profundidad, ¿no?